Mi mamá que nos abandonó por 8 años a mí y a mis 3 hermanas y a mi papá ahora quiere volver, parte 1. Publiqué la versión resumida y en la versión resumida omití muchos detalles dejando muchas dudas. Esta es la versión completa y obvio como es la versión completa es una historia de mucho texto. Mi mamá hace 8 años nos abandonó a mí, a mis 3 hermanas y a mi papá. Cuando eso sucedió mi hermana menor tenía 6 años, mi segunda hermana tenía 8 años, mi tercera hermana tenía 10 años y yo 12 años. Mi mamá siempre trataba mal a mi papá, era grosera con él. Pero mi papá era demasiado atento, cariñoso, amable y detallista con mi mamá. Mi papá sería el esposo que cualquier mujer hubiera deseado, ganaba a la semana 4,000 pesos en su trabajo. Pero las ratas de 2 patas del Infonavit le quitaban 3,000 pesos por impuestos por lo que solo se llevaba 1,000 pesos a la bolsa, aún así era suficiente para mantener a toda la familia. Al llegar a la casa en vez de descansar por trabajar 8 horas, se ponía a barrer, limpiar o hacia alguna tarea doméstica que generalmente hacen las mamás y casi siempre mi papá le llevaba dulces, chocolates o algún regalo a mi mamá como un osito, flores, rosas. Mi papá amaba demasiado a mi mamá como el primer día que la conoció, y cuando una compañera del trabajo le coqueteaba a mi papá él se lo contaba a mi mamá. Repito, un esposo igual a mi papá es el sueño de toda mujer. Mi mamá nunca apreció eso, ella siempre estaba con su celular mientras mi papá hacía alguna tarea doméstica, ella siempre se reía y cuando yo me acercaba a ver su celular porque pensaba que estaba viendo un video, mi mamá bloqueaba el celular. Desde ese momento sospeché que tenía a otro, pero siempre me engañaba a mí misma diciéndome son tonterías de niñas, mi mamá ama mucho a mi papá. Mi tercera hermana de 10 años me dijo, creo que mi papá tiene a otro porque vi que en su celular tiene a alguien agregado como mi príncipe corazón rojo. Le dije a mi hermana que había visto mal, pero era verdad. Un día mientras mis hermanas y yo estábamos en nuestro cuarto, mis 3 hermanas y yo compartimos cuarto, pero es grande el cuarto, escuchamos a nuestros padres discutir. Fuimos a ver y escuchamos que mi papá le gritaba a mi mamá en un tono de ira y tristeza, ¿es en serio nos dejas por irte con ese viejo? Mi mamá dijo, ya me tienen harta todos ustedes, tú nunca me prestas atención. Yo enojada le grité a mi mamá, mi papá te ama mucho, le iba a decir más cosas a mi mamá, pero mi papá me dijo, Pulguita, lleva a tus hermanas la cuarto y le hice caso. Pasó media hora y en eso mi mamá entró a nuestro cuarto e hizo una maleta y se fue. En nuestro cuarto mi mamá guarda poca ropa suya, ya que tenía tanta ropa que mi papá le había comprado que no tenía espacio en su ropero. En ese momento mi papá empezó a gritar en un tono enojado y triste, mientras aventaba los floreros y cerámica. Nos asustamos y fuimos corriendo con los vecinos, ellos entraron a nuestra casa y calmaron a nuestro papá. Durante los siguientes días, mi papá entró en depresión, no comía mucho, y solo se limitaba a tomar vasos de agua. Nosotras asustadas le dijimos a mi papá, papito, no sufras por esa mujer fea, olvídala, nos tienes a nosotras jamás te abandonaremos. Después de casi 2 semanas mi papá se recuperó por completo. Pasó otra semana y mi mamá regresó a casa, nosotras nos emocionamos, y fuimos a abrazar a mi mamá con los ojos llorosos, pero ella nos apartó y se metió al cuarto de ella y mi papá, nosotras fuimos detrás de ellos, pero mi mamá solo regresó por cosas que se habían olvidado. Mientras mi papá le decía a mi mamá en un tono de tristeza y decepción, si ya no me amas comprendo, pero no dejes a tus hijas crecer sin una madre, mi mamá dijo en un tono de odio y enojo, ya me cansaron estas chamacas. Y se fue de la casa. A mi papá le salieron lágrimas de los ojos y nos dijo, princesas, me pueden dejar solo. Duró como 6 horas encerrado en su cuarto. Luego salió y nos dijo llorando, princesas, yo jamás las dejaré, ustedes son lo más importante en mi vida, jamás las dejaré. Lo que nos sorprendió que la familia de mi mamá también salió afectada, ella también les mintió y los abandonó, ellos apoyaron a mi papá. Durante 1 año y medio mi papá intentó localizar a mi mamá. Le dijimos a mi papá que no necesitábamos a mi mamá y nos dijo, intenté localizar a su mamá porque pensé que la querían de regreso. Nosotras sabíamos que mi papá aún amaba a mi mamá y que intentaba recuperarla, pero no le dijimos nada, le dijimos ya no la queremos de vuelta, es una vieja que abandona a sus hijos.